Muchas gracias. Es un privilegio y una bendición estar participando, representando al Estado de Guatemala en esta cumbre. Quiero saludar, agradecer y aplaudir a su santidad el Papa Francisco, a la prestigiosa Pontificia Academia, por este espacio de discusión, de unión, de reflexión, de incidencia mundial del abordaje de este grave flagelo, que suma esfuerzos y envía un mensaje a las víctimas de nuestra preocupación, de la preocupación de su santidad el Papa Francisco, quien ha llevado esta problemática ante la Organización de Naciones Unidas y los 123 estados que la conforman, pero también nuestro compromiso de combate a este crimen. Hoy, juezas, fiscalas, procuradoras del mundo, también enviamos un mensaje a los perpetradores, a los criminales, a los tratantes, que no tenemos miedo, que vamos a cumplir con nuestra misión, con la espada de la justicia, con la balanza de la justicia, con la ley en la mano, con la venda en los ojos. No importa a quién nos enfrentemos, no importa con qué monstruo nos enfrentemos, vamos a aplicar la justicia y vamos a hacer que paguen por sus crímenes. En Guatemala, el Estado, en cumplimiento a sus compromisos internacionales, a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el protocolo de esta convención, crea la ley contra la explotación sexual y la trata de personas en el año 2009. Junto con esta ley se crea la Secretaría Presidencial contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, de la cual soy parte, así como varios protocolos de atención, de protección, de repatriación. Se crean las políticas y también una coalición regional de Centroamérica y República Dominicana contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esta ley tiene cambios novedosos, como por ejemplo el castigo y la sanción de las actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, castigándose a los que pagan por este servicio. Esto es importante porque a menor edad, más alto el valor de las niñas, de las mujeres que están al servicio de la explotación sexual. Pagar por sexo significa comprar el cuerpo de las personas para utilizarlo por cierto tiempo como objeto de satisfacción sexual, afectando gravemente la dignidad de las niñas, de las mujeres, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos. La prostitución significa la sexualidad femenina al servicio de la sexualidad masculina. Si queremos combatir la trata, tenemos que comenzar por combatir la explotación sexual y la prostitución. Esta ley, como ya lo dije, castiga la prostitución ajena. También tiene unas cláusulas, números apertus, cualquier forma de explotación sexual, cualquier forma de esclavitud. Porque el crimen evoluciona, los criminales buscan nuevas formas de cometer los crímenes. De esta forma, los legisladores contemplaron poder juzgar y sancionar cualquier forma de explotación sexual. También incluye la mendicidad. Este es un delito complejo, tiene 5 verbos rectores en Guatemala y 16 modalidades de trata, entre ellas el matrimonio forzado o servil. Ha sido también una práctica cultural en algunas regiones dar a las niñas de 14 años en matrimonio con hombres de 40 o 50 o más años de edad. En relación a eso, en este año, en septiembre,
se legisló en el decreto número 13-2017 la prohibición de matrimonio entre menores de 18 años. Eso está prohibido, aunque eso no significa que siempre puedan entregar a las niñas para matrimonio, para una unión de hecho sin declararla, para explotación sexual y de servicio y servil. Asimismo, según datos estadísticos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y propios de Guatemala, también escuché que en México el mayor porcentaje de grupos sometidos a trata son las mujeres. Esto significa que las mujeres somos un grupo vulnerable. Cuando se habla de vulnerabilidad, esto significa que están en contraposición con otros grupos, en contraposición a la igualdad. Y esta desigualdad por género, por pobreza, por discriminación, por falta de empleo, por falta de oportunidades, las hace más vulnerables y más expuestas a la explotación sexual y a la trata. Pero este grave delito, como ya se dijo, de lesa humanidad, no solo afecta a las víctimas directas, también lleva una grave afectación a sus familias, ese sufrimiento, esa tortura de la desaparición de las personas que son utilizadas para trata. También afecta a sus comunidades, a sus pueblos y a la humanidad entera, por lo que este hecho debe ser tratado atendiendo a la debida diligencia de parte de todos los operadores de justicia. En relación a la debida diligencia, tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Belis Franco versus Guatemala y González y otras, Campo Algodonero versus México. En ambos casos, la Corte resaltó que los estados faltaron a la debida diligencia de parte de los funcionarios responsables de la atención. En el caso de México, 3 jóvenes, 2 de ellas menores de edad, fueron desaparecidas y posteriormente asesinadas. Los denunciantes ante la Comisión Interamericana indicaron que cuando presentaron la denuncia no se realizaron las acciones inmediatas, que los funcionarios les indicaban que tenían que transcurrir 32 horas para iniciar la búsqueda de estas niñas, lo mismo que en el caso de Guatemala de María Isabel Belis Franco, que apareció asesinada. De esa forma, la Corte establece en la sentencia de Belis Franco que surge el deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición respecto a la búsqueda durante las primeras horas y primeros días, que exige una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia. A la vez, en Campo Algodonero, respecto a que la falta de debida diligencia conlleva la impunidad y reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. En ese sentido, quiero resaltar que en Guatemala se crea la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, con el objeto de la localización y la atención inmediata de las víctimas de trata y de violencia contra las mujeres. En esta ley se crean comités permanentes de búsqueda locales, municipales y nacionales, en los cuales participa también la iglesia, las iglesias, sociedad civil, organismos internacionales y todas las instituciones del Estado que trabajan en el sistema de justicia penal guatemalteco. También quiero mencionar en este caso de la debida diligencia
y de que siendo la trata un delito transnacional también amerita esfuerzos internacionales entre los estados, entre los actores del sistema de justicia, y que en este caso, en este año se realizaron operativos conjuntos trabajando policías, fiscales y jueces de El Salvador, de Guatemala y de México, y que se logró el rescate, sumando entre los 3 estados, de 35 víctimas de trata. Asimismo, en Guatemala había una red de personas de Jordania que captaban jóvenes guatemaltecas para ser trasladadas a Jordania, la cual fue desarticulada y el caso ya fue juzgado y condenado, las víctimas rescatadas, y quiero mencionar al embajador Alfredo Vázquez, que es el embajador de la Santa Sede, ya que él fue testigo en ese caso. Él ayudó en el proceso de repatriación de las víctimas siendo embajador en Israel. Muy importante esta participación, estos protocolos. Asimismo, es sumamente importante, ya lo dijo la compañera argentina, hablar del tema de reparación digna. Inicialmente, el sistema de justicia, yo creo que en todos los países, se interesó en las garantías del debido proceso de los indicados y ha dejado por un lado los derechos de las víctimas, pero la tendencia del derecho actual es también por el derecho victimal. La reparación digna en Guatemala está regulado en el Código Procesal Penal, artículos 117 y 124. Son reformas que ha sufrido el Código, así como una ley que implementa la creación del Instituto de la Víctima. Entre los derechos de las víctimas tenemos el derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a recibir asistencia psicosocial, asistencia legal, asistencia consular, al resarcimiento por daños, así también a la protección mediante medidas cautelares, a tener una atención especializada para reconstruir su proyecto de vida, a la reparación digna, con garantías de no repetición. En ese aspecto me quiero referir al caso Sepur Zarco, un caso de justicia transicional que ha sido un referente para América Latina, que es el primer caso que fue juzgado después de 34 años de que habían ocurrido los hechos. Las mujeres indígenas Maya Quechí de Sepur Zarco rompieron el silencio. En el año 2011 presentaron la denuncia y la sentencia fue dictada el 26 de febrero del año 2016. En este caso se dictaron 16 medidas de reparación, no solo para las víctimas, sino para sus comunidades. Hay que atreverse los jueces a usar ese poder, esa potestad. Entre las medidas se ordenó que el Ministerio de Salud creara un centro de salud con todas las medicinas, que el Ministerio de Educación creara un centro de educación bilingüe con el idioma maya y el castellano, que el Ministerio de la Defensa, porque estos fueron militares los condenados, porque se llevaron a las mujeres a un destacamento donde las obligaban a trabajar la comida para los soldados, las obligaban a lavar la ropa y las violaban, según testimonios de las víctimas, hasta 3 veces al día. Estuvieron sometidas durante 6 meses en ese destacamento. De manera que en la sentencia se ordena al Ministerio de la Defensa Nacional realizar, introducir en los cursos de formación militar cursos de derechos humanos de las mujeres y de la prevención de violencia contra las mujeres. Este evento es una total bendición. Les agradezco la atención y las disculpas porque me estoy pasando un poquito del tiempo. Muchas gracias.